Mi nombre es Asier Echeverría y junto con Andrea Marcano, Albino Ferrer y Marcelo Alarcón hicimos el trabajo de investigación de la materia de gestión que está relacionado con la tecnología y con la educación. Este tema salió porque al principio nos daba curiosidad el tema de la tecnología y el impacto que está tenido en la educación, y decidimos profundizar un poco más el tema y ver de qué va eso. Al principio tuvimos una pregunta inicial que era: ¿por qué la tecnología ha tomado tanto protagonismo en la educación media y avanzada? Después de estudiar la idea y discutirla con el salón, nos dimos cuenta que era una pregunta muy amplia y que por lo tanto deberíamos modificarla. Entonces, en definitiva, nos quedó el siguiente planteamiento: la influencia de las tablets, smartphones, internet y TICs en la educación media y avanzada. Esto es una pregunta que, como al decir la palabra influencia, se refiere tanto a las cosas positivas como a las cosas negativas que ha tenido la tecnología en la educación. Para poder responder a este planteamiento, establecimos diferentes preguntas secundarias que nos ayudarían a llegar a la solución de la pregunta final. Este problema, este tema se nos dio porque hay un creciente protagonismo de la tecnología y sus dispositivos en el campo de la educación, que podría traer varias consecuencias, tanto positivas como negativas. La educación tradicional se ha visto alterada en los últimos años debido a la aparición de la tecnología de manera muy avanzada. Esta aparición de la tecnología empezó en los años 90 y desde ese tiempo hasta acá, es decir, en los últimos 26 años, ha habido avances importantísimos y muy rápidos. Tenemos la justificación del problema, es que hay diferentes estudios e investigaciones que aseguran que la educación ha sido muy afectada por la tecnología. De esta manera, nosotros quisimos ver cómo ha sido esta modificación y en qué podría ayudar o afectar, o hasta qué punto esta influencia de la tecnología puede ser buena. Muchas gracias por tus palabras, Asier. Mi nombre es Albino Ferreras, también estudiante en la Universidad Metropolitana. Y como Asier había dicho, la pregunta inicial era muy amplia y la segunda a la que llegamos también es muy amplia, por eso tuvimos que dividir esa pregunta en preguntas más pequeñas para llegar a una respuesta más concisa. Se ha hablado mucho de cuánta es la información que uno puede encontrar online para las tablets o smartphones o teléfonos o simplemente en internet, y la verdad es que es todo lo que tú quieras buscar lo vas a encontrar ahí, mucho más de lo que puedes encontrar en una biblioteca común. Según Ortega, en el año 2012, sobre la información relacionada a la disponibilidad de material en tablets, él dice que existen actualmente decenas de miles de recursos educativos desarrollados para tablets con fines educativos, también recreativos, pero aquí vamos a hablar de los fines educativos, así como guías de uso y propuestas para docentes basadas en las distintas plataformas, pero en particular para el formato iPad. De todas maneras, la oferta sustantivamente menor que la que hay disponible en Internet. En Internet uno encuentra todo, pero para el formato tablet te tienes que bajar la información a tu tablet para no depender del Wi-Fi o la red a la hora de tenerla en un parque, en el salón o en donde tú quieras. Lo que se llama la información offline. La información offline es sustancialmente menor a la online. En fin, podemos llegar a la conclusión de que la cantidad de información actualmente para el formato iPad o las tablets es sustancialmente menor a aquella disponible en Internet y otros medios offline que son el CD, el DVD, etc. Otra cosa que hay que tener en cuenta para poder responder a cómo ha sido la influencia de las tablets, los smartphones, el Internet y las TICs en la educación media avanzada es tener bien claro el concepto de la tecnología de la educación. Aquí podemos ver la opinión de una autora, Martínez Salanova, quien en 2007 dijo que la tecnología de la educación es la suma total de las actividades que hacen que la persona modifique sus ambientes externos o internos.
Una aplicación sistemática de los recursos del conocimiento científico del proceso que necesita cada individuo para adquirir y utilizar los conocimientos. Resumiendo y hablando con nuestras propias palabras, se podría decir que la tecnología de la educación se refiere al conjunto de actividades que hace cada persona para que se modifique su ambiente externo o el interno, y es una aplicación sistemática de los recursos de conocimiento científico del proceso que precisa cada persona para emplear los conocimientos. En el siglo XXI se ha creado una pequeña dependencia en la educación de los medios tecnológicos. Cuando estuve en mi papá, no existían los smartphones, no existían las tablets, tampoco el internet. Igual se educaba y se educaba bien. Hoy en día, al tener todas estas facilidades, nos hemos vuelto un poco dependientes de ellas a la hora de educar. Nos hemos, no mal acostumbrado, pero al tener estas herramientas que son muy prácticas, hemos sacado provecho de ellas. Y se ha llegado al punto tal que es necesario usar los medios tecnológicos en la educación. Según Martínez Salanova, de quien ya les hablé, dice que los alumnos necesitan para su futuro de la utilización de medios tecnológicos, ya que varían enormemente en su habilidad de percepción y aprendizaje, por lo tanto en los requerimientos didácticos individuales. Algunos aprenden fácil, rápidamente, a través de informaciones orales o impresas, y con un mínimo de experiencias más directas. Pero la mayoría requiere experiencias más concretas que incluyan medios audiovisuales. Martínez Salanova también plantea que los programas educativos necesitan ser apreciados en términos de eficacia, flexibilidad de la aplicación en cuanto a tiempo, personal y recursos de que se disponga. La demanda de empleo exige una preparación que obliga al conocimiento de todo aquello que tiene que ver con la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, como también la multiplicidad y la variación profesional, la interacción de recursos y, en fin, de todo aquello que facilita la inserción laboral y profesional. En pocas palabras, podríamos decir que en la información del alumno se deben inculcar los medios tecnológicos, en la formación del alumno se deben inculcar los medios tecnológicos. Cada vez más, ya que varían enormemente en su habilidad de percepción y de aprendizaje. Se entrena al alumno a abrir su horizonte y encontrar más información, formarse más, y eso claramente en términos de educación es la meta. Existen algunos estudiantes que aprenden de manera fácil y rápida. Tú les hablas o les das una guía y ya se la aprendieron. Pero hay otros, la gran mayoría, que requiere una experiencia más directa, que les expliques, que la persona le explique cómo es la cosa, que se lo demuestran a través de imágenes, de una canción, de un video, de cualquier cosa, de una manera diferente al método tradicional. Y se ha visto efectivamente mejorías. Es mucho más interesante una clase didáctica en la que te muestran un video, una canción, la gente le presta más atención, no está acostumbrada a eso, llama más la atención del alumno. En fin, es una experiencia más concreta. Buenas, gracias Albino Ferreras por su participación, y ahora yo, Marcelo Arcón, les voy a hablar sobre una de las preguntas secundarias que escogimos, cuáles son algunos de los beneficios de la tecnología en la educación. Según García, que dijo en el 2009 que la tecnología le brinda a los estudiantes ciertas herramientas que son más interactivas, tales como las redes sociales y la web 2.0, las cuales le permiten interactuar y compartir su punto de vista de una manera más simple. Esto también ayuda y hace y los profesores se pueden beneficiar mucho de esto, debido a que pueden realizar trabajos mucho más atractivos y más eficientes, los cuales le llaman la atención mucho más a los estudiantes. A través de estas tecnologías, como ya dije, las redes sociales, la web 2.0, los profesores, haciendo estas actividades más atractivas, pueden tomar la atención de los estudiantes un tiempo más prolongado. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cómo contribuyen las TIC y qué son las TIC? Las TIC pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad de instrucción,
el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como la dirección y administración más eficiente del sistema educativo. ¿Qué significa la palabra TIC? La palabra TIC significa tecnologías de la información y la comunicación y contribuye al acceso universal al aprendizaje de calidad y desarrollo profesional, como ya dije antes, la actualización de los profesores, así sea la parte de gestión, de dirección de administración, de una manera más eficiente. La tercera pregunta que les voy a hablar el día de hoy es ¿qué beneficio trae a los estudiantes y profesores el uso de la tecnología en la educación? Le trae a los estudiantes un acceso a un abanico ilimitado de recursos educativos, acceso rápido a gran cantidad de información en tiempo real, obtención rápida de resultados, gran flexibilidad en los tiempos y espacios de aprendizaje, adopción de métodos pedagógicos más innovadores, más interactivos y adaptados para diferentes tipos de estudiantes. También además trae mayor interactividad entre el profesor y alumno, la tecnología y los contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los beneficios que trae las TIC a los estudiantes y los profesores son muy importantes, como ya expliqué, los que dije, estos son muy importantes y variados al mismo tiempo. Estos van desde el acceso a gran cantidad de información de manera rápida y limitada hasta la incorporación de métodos de enseñanza innovadores e interactivos. Mi nombre es Andrea Marcano y yo les voy a hablar de otra de las preguntas secundarias que nosotros escogimos. Esta sería ¿cuáles son las desventajas de los smartphones en la educación? A pesar de la infinidad de ventajas que traen los smartphones en la educación, no se puede pasar por alto las desventajas que también trae consigo. La principal desventaja que podría destacarse podría ser que los celulares cada vez tienen más elementos que provocan distracción durante clase y en los estudios, ya que este posee acceso a llamadas, mensajes, juegos, internet, etc. Esto crea una fácil distracción, poniendo en riesgo el nivel de aprendizaje y la atención que le presta a los docentes. Otro aspecto negativo podría ser que los estudiantes usan mucho la abreviación gramatical, lo cual puede a la larga crear un déficit en el léxico y en la escritura de los jóvenes. Puede ser un gran inconveniente dentro y fuera del aula, debido a que el fácil acceso que tienen a Internet y otras aplicaciones pueden usarse de modo de trampa a la hora de los exámenes, sin que los estudiantes al final terminen aprendiendo el contenido como tal. También, fuera del aula, puede ser un inconveniente por el costo de estos aparatos, puede crear una incentivación a la delincuencia dentro de las aulas con respecto a los estudiantes. Ya mencioné algunas de las desventajas de los smartphones, vamos ahora con las ventajas, que sería otra de las preguntas secundarias del tema. Los beneficios del uso de los celulares en el aula son vastos. Por comentar nada más algunos, nada más la posibilidad de poder acceder a Internet y tener todos los contenidos necesarios es un gran avance en la educación. Poder ingresar a Internet y buscar algún tipo de tema, ya sea historia, matemática, física, química o ayuda en videos de YouTube, etc., crea una facilidad enorme a nivel educativo. Con el software apropiado también pueden incrementarse habilidades organizacionales y estimular la iniciativa de aprendizaje del alumno, ya que la educación termina siendo heterogénea por distintas maneras de información, distintas maneras de educación, etc. El almacenamiento que tienen los smartphones trae una ventaja, ya que en vez de tener un poco de libros, una gran cantidad de libros en tu bolso, etc., puedes almacenar gran cantidad de libros, contenido, etc., en un pequeño dispositivo móvil. Otra pregunta secundaria sería ¿cómo las TICs alteran la docencia universitaria? Para la docencia universitaria, el uso de las TICs representa un cambio en la relación entre estos y los estudiantes, permitiendo un apoyo o un seguimiento más personalizado. Como se mencionó, las TICs son un instrumento homogéneo que se ha encontrado que algunos pueden ser usos más beneficiosos para algunas asignaturas o conceptos, dentro de ellas unos más que otros. Por ejemplo, el uso del software de simulaciones y modelos ha demostrado ser más efectivo para el aprendizaje de ciencias y matemáticas, mientras que el uso del procesador de textos y software de comunicación ha probado ser más de ayuda para el desarrollo de lenguaje y destrezas de comunicación. Es decir, la gran cantidad de beneficios que trae las TICs, con sus cualidades y características, cada una afecta de distinta manera en la docencia, dándole un beneficio de una facilidad, por decirlo así, a cada asignatura, porque esta tiene algo que ayuda a... Marico, es imposible que yo diga esa mierda. Otra de las preguntas secundarias que elegimos es ¿cómo las TICs alteran la docencia universitaria?
Para la docencia universitaria, el uso de las TIC representa un cambio en relación entre estos y los estudiantes, permitiendo un apoyo o un seguimiento más personalizado. Es decir, las TIC son un instrumento homogéneo y se ha encontrado que algunos pueden ser más beneficiosos para algunas asignaturas o conceptos dentro de ellas que otros. Como por ejemplo, el uso de software de simulaciones y modelos ha demostrado ser más efectivo en el aprendizaje en matemática y ciencias, mientras que el procesador de textos y software de comunicación, es decir, email, etc., ha probado ser mucha más ayuda para las materias como el lenguaje y destrezas de la comunicación. Es decir, las TICs tienen unas características específicas que traen beneficios a ciertas asignaturas, facilitando el modo de estudio de los estudiantes y el modo de enseñanza de los docentes.